Buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. En contados minutos daremos inicio a nuestra tarde tecnológica. A medida que avanzamos en este viaje y sorteamos desafíos inesperados, registramos cada paso en esta bitácora. Estos reportes son una guía en medio de la incertidumbre que nos mantienen en curso. Hoy compartimos los avances que nos han impulsado hacia un futuro lleno de colaboración. Bitácora de viaje. Fecha de inicio 6 de septiembre de 2023. Misión Mirada Lógica 2050. Partimos con una sola misión: construir un futuro basado en la colaboración. Al comenzar nuestro viaje trazamos nuestras coordenadas: circularidad colaborativa, cultura colaborativa y localización colaborativa. Estos tres pilares guiarán cada paso de nuestra travesía. Bitácora, 23 de noviembre de 2023. Primera sesión. Nuestro primer avance: una reunión crucial con los líderes empresariales de importantes compañías. Las primeras ideas de colaboración tomaron forma mientras fijamos nuestra ruta hacia el futuro. Iniciamos la búsqueda de nuestro propósito, el para qué de nuestro viaje, y establecimos las prioridades que nos ayudarán a cumplir nuestra misión. Bitácora, 7 de marzo de 2024. Segunda sesión. A bordo recibimos a Cecilia Tam, emprendedora en serie y directora ejecutiva de Future Systems, quien nos brindó una nueva perspectiva del horizonte colaborativo. Su visión se convirtió en nuestro faro, orientando nuestras acciones hacia un futuro lleno de posibilidades. Cuando hablamos de futuro, cuando hablamos de la tecnología, muy a menudo entramos en una zona de miedo. Y el miedo viene porque no sabemos porque es un desconocido. Entonces el consejo que tengo para tanto los individuales como las empresas es empezar de bajar todos los desconocidos para bajar el miedo, para que podamos validar con inteligencia y no con miedo. Bitácora, 19 de junio de 2024. Tercera sesión. Llegamos a un punto crítico en nuestra misión. Basados en los resultados y las ideas que surgieron de la sesión con Cecilia Tam y su metodología de ideación, nuestros líderes se centraron en buscar la manera de inspirar y accionar hacia un 2050 donde la colaboración sea el motor del cambio. Compartimos el Radar Lógica 2050, una herramienta que nos permitirá mapear cada avance en nuestra travesía. Con este radar alineamos nuestras acciones con los pilares de nuestra misión. Bitácora actualizada. Aún queda mucho camino por recorrer en nuestra travesía hacia el 2050. Seguimos avanzando, unidos por un propósito común. Somos quienes inspiramos, accionamos y construimos un 2050 basado en colaboración e innovación para alcanzar la sostenibilidad integral, la circularidad y desarrollar el potencial humano en nuestras empresas. Nuestro viaje continúa. Construir el futuro es excitante y emocionante.
Tú también puedes ser parte de esta misión con destino al año 2050. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos al futuro de la colaboración. Espera más reportes. Nuevamente, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida y también contar con su participación en esta nueva edición de las tardes tecnológicas. Un gusto, mi nombre es Laura Álvarez, hago parte del equipo de membresías de Lógica y antes de comenzar quisiera contarles brevemente qué son las tardes tecnológicas. Este es un espacio exclusivo de nuestra membresía que está dirigido a empresas miembro, proveedoras de soluciones que se encuentran impulsando la transformación y la competitividad empresarial desde diferentes frentes. De hecho, a través de estas sesiones, justamente lo que buscamos es compartir tendencias, compartir casos de uso, casos de éxito y también distintas herramientas que sean innovadoras y que puedan ayudarlos a ustedes como organizaciones a fortalecer su competitividad y también acelerar sus procesos de transformación. Aprovecho también para extender la invitación a todas las empresas miembro de Lógica que nos estén acompañando en esta tarde para que desarrollan soluciones tecnológicas para que puedan hacer también parte de este espacio, para que puedan también compartir sus conocimientos con toda nuestra comunidad. En esta cuarta edición del año hablaremos sobre más productividad con menos horas disponibles. La inteligencia artificial ya está en esa ecuación. Creo que de hecho es algo que nos llama muchísimo a todos desde las diferentes áreas y los diferentes sectores en los que nos encontremos, porque este es un tema que cobra cada vez más relevancia para las organizaciones que buscan mantener y también aumentar la productividad de todas sus operaciones frente a todos los nuevos retos que enfrentamos hoy en día relacionados con tiempo, relacionados con los recursos, con la eficiencia. Por eso, el día de hoy, junto a Infotrack, exploraremos cómo la inteligencia artificial ya se está aplicando en distintos procesos, como lo es picking, put away, replenishment, cargue, cross-docking, conteo cíclico, apoyando como tal lo que es la priorización de las tareas, la toma de decisiones y también la ejecución de las operaciones en tiempo real. Para acompañarnos en esta conversación, contamos el día de hoy con dos expertos. En primer lugar, nos acompaña Viviana Herrera, líder de producto y arquitecta de desarrollo de negocios en Infotrack. Ella es especialista en resolver los desafíos de la logística a través de la transformación digital. Y también contamos con la participación de Jairo Sánchez, consultor y empresario especializado en temas de estrategia, productividad, operaciones y cadena de suministro, que igual ya tendremos pues la oportunidad de conocerlos un poco más a fondo. Viviana y Jairo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por acompañarnos en este espacio para compartir todo ese conocimiento y toda esa experiencia que ustedes tienen con nuestra comunidad. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida y la sala es toda suya. Adelante. Súper, Laura. Muchísimas gracias por esa introducción. Bueno, pues buenas tardes para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio en el que estaremos hablando de un tema tan importante en este momento como es la inteligencia artificial aplicada obviamente a las operaciones logísticas. Entonces, gracias por sacar de su tiempo para estar acá. La idea es que sea un espacio en que podamos conversar, compartir y también pues que ustedes nos cuenten un poco de los retos que están teniendo o cómo se imaginan este tema. ¿Listo? Entonces, bueno, me gustaría empezar dándole un poco introducción a Jairo, quien es nuestro speaker principal el día de hoy. Jairo Sánchez, pues es consultor y empresario especialista justamente en todos estos temas de estrategia, de productividad, de cadena de suministro y a lo largo de su trayectoria, pues ha venido liderando diferentes iniciativas de rentabilidad, gestión de inventarios, abastecimiento, costos, etcétera. Así que cuenta con mucha experiencia y trayectoria en este tema. Actualmente Jairo es quien dirige JIS Consultoría, que es una empresa que se encarga a acompañar a directores y grupos de gerentes a tomar decisiones de la mano con la tecnología. Entonces, Jairo, bienvenido a este espacio. Bueno, pues Viviana y Laura, muchísimas gracias por la introducción. Antes de empezar, pues lo que quiero hacer es expresarles pues el gusto que tengo de estar acá, ¿sí? Y para acompañar nuevamente a Infotrack, que previamente fue cliente y seguimos siendo muy cercanos, y ahora desde una conversación que es especialmente pertinente,
cómo mejorar la productividad y aprovechar mejor el tiempo disponible sin perder de vista los niveles de servicio, las personas y el resultado del negocio. Entonces, adelante con la presentación que tenemos para ir avanzando en este tiempo que se nos va a hacer corto. Claro que sí, Jairo. Entonces, bueno, aquí estamos viendo en pantalla un poco el roadmap o de los temas que vamos a tratar en la sesión. La idea es que empecemos un poco con el contexto macroeconómico de Colombia. Han habido grandes cambios y vamos a pasar por algunos temas como los procesos intensivos en mano de obra, cuáles son las deficiencias o limitaciones que pueden tener nuestros sistemas tradicionales que están hoy orquestando nuestras operaciones, cómo abordando entonces ya un poco el tema, cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos en estos retos que hemos identificado en los sistemas tradicionales y cuál es entonces esa recomendación, el roadmap que estamos viendo para la aplicación de estas tecnologías. Entonces, Jairo, antes de empezar a hablar de pues, el tema que nos aborda el día de hoy, me parece importante que empecemos a hablar de la coyuntura macroeconómica que hemos venido viviendo en Colombia. Como bien saben todos acá y como bien sabes, Jairo, en los últimos años hemos tenido algunos cambios importantes y unas transformaciones profundas en el término laboral en Colombia. Pues hemos aumentado el salario mínimo ha venido incrementándose año a año encima del promedio histórico. De hecho, el último incremento fue del 23%, que ha sido uno de los incrementos más grandes que hemos tenido. Y al mismo tiempo hemos venido experimentando, bueno, con la aplicación de esta ley, la 2001 del 2021, que seguramente Jairo ya nos contarás un poco más acerca de eso, la reducción gradual de horas laborales semanales. Estábamos en 48 horas semanales y el día de hoy estamos a 42 horas semanales. Eso se traduce pues en un reto muy grande para las operaciones porque significa básicamente que cada hora progresivamente es más costosa o en otras palabras pues que la capacidad instalada de las operaciones en este momento es menor. Esa es la razón por la que muchos de nuestros clientes y muchas de las operaciones están teniendo el reto de tener la productividad en el horario, digamos que ordinario, porque la estrategia que tradicionalmente estábamos utilizando, que era abordar los picos de demanda o las temporadas altas, como por ejemplo Navidad para los retailers o vacaciones para nuestros clientes de consumo masivo, pues ya no puede ser pagar esas horas extras o los turnos adicionales porque ahora es mucho más costoso eso, ¿cierto? Eso significa que las estrategias tradicionales pues han venido cambiando. A su vez, pues eso es lo que significa Jairo y público aquí presente, pues es que hemos venido experimentando una compresión de los márgenes dado ese aumento de los costos que estamos teniendo en las empresas. Es decir, que el reto en este momento es lograr el mismo desempeño o el mismo volumen en productividad, llámese líneas, llámese pedidos preparados, con una reducción de horas muy grande en este momento. Entonces, antes de darte la palabra, Jairo, nos gustaría conocer cómo están viviendo ustedes esta realidad en sus empresas y por eso quisiera mandar aquí en el chat una preguntita. Vamos a lanzar una pequeña encuesta en el chat para un poco entender cómo están viviendo y cuáles son los retos que están teniendo ustedes como público en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mayor reto operativo hoy que están teniendo? El aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral, que es la coyuntura macroeconómica pues, que nos enfrenta el día de hoy, el sobrecosto por el pago de las horas extras o la baja y alta rotación de personal, que también es un fenómeno que hemos venido experimentando últimamente. Entonces, pueden ir dejando sus respuestas en el chat. Realmente estos son tres impulsadores o tres motivadores que todos simultáneamente son muy importantes y que nos hemos venido encontrando en el mercado para que las operaciones empiecen a buscar o a escudriñar un poco estas tecnologías em, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nuestro público responde, Jairo, me gustaría entonces hacerte la primera pregunta y es, ¿cómo estás viendo tú ese impacto en el aumento del costo de la mano de obra y la reducción de las horas extras en la rentabilidad de las operaciones y en los centros de distribución? Aquí algunas personas ya nos están contestando, B, B, A, B, 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 A. Es decir, justamente el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral y el sobrecosto por el pago de las horas extra. Entonces, en relación con esto, Jairo, desde tu experiencia, ¿cómo estás viendo ese impacto en las operaciones hoy? Pues miren,
En la diapositiva que estamos viendo en este momento, vemos cómo desde el 2023 hasta julio del año que estamos cursando ahora, pues lo que sucedió es que se redujo en un 12.5 la cantidad de horas. En la información que vemos aquí, que es una información de la OCDE, pues establecen que en el año 2022 Colombia registraba 2.400 horas de trabajo, 2.405 horas de trabajo. Cuando nosotros abordamos este tipo de cosas con nuestros clientes, le damos una dosis de realidad, que consiste en que quienes están pues con una calculadora a la mano o con un Excel a la mano, empezamos nosotros hablando de realidades. Los días que tiene el año son 365. Como cada vez trabajar feriados, fines de semana, nocturnos es más costoso, eso ha invitado a varias operaciones o a varios empresarios y a varios líderes de operaciones a ser más eficientes y dejar de trabajar los sábados y domingos. Entonces a esos 365 le quitamos 104 sábados y domingos. Y adicionalmente le quitamos 17 feriados que caen entre semana. Antes eran 16, pero ahorita con el nuevo feriado de, no recuerdo qué virgen, pero tenemos 17 feriados entre semana, más los 15 días de ley, 15 días hábiles de ley que tienen vacaciones las personas. Y dependiendo de la operación, se hace inventario general entre 1 y 12 veces a la semana, al año. Yo vengo de Sam Miller, de Carvajal y de General Motors y hacíamos inventario general cada mes. Entonces son 12 días. Si nosotros hacemos esta operación de 365 días y le quitamos todos los días que acabo de mencionar, me quedan 217 días en el año. Cuando yo veo las 42 horas que tenemos a la semana, eso se me convierte en 8 horas 24 minutos. Pero esas 8 horas 24 minutos no son completamente productivas porque a eso le quito pausas activas y le quito idas al baño e hidratación. Entonces, por eso entre más lejos queda el baño y entre más lejos quedan los puntos de hidratación, más me demoro y más gente saludo. Al final me quedo con, no con 8 horas 24 minutos, me quedo con 7 horas 30 minutos y eso. ¿Eso qué quiere decir? Que el dato que estamos viendo de la OCDE del 2022, para el caso colombiano en este momento ya no son 2.405 horas en el año, son 1.616. Tenemos 1.616 horas en el año. Si lo vemos desde el punto de vista de operaciones, esas son las horas que tenemos para materializar la promesa comercial. Entonces, si yo divido el presupuesto de ventas de una empresa, que lo hicimos ayer precisamente, una empresa que vende 26.000 millones de pesos a una tasa de 1.616 horas, lo que quiere decir es que el costo de oportunidad por día es de casi 120 millones de pesos y el costo de oportunidad por hora es de 16 millones de pesos. Eso es lo que nos cuesta la lentitud, el no tener procesos estandarizados, el no respetar el layout, ese tipo de cosas. Entonces, miren cómo decisiones de gobierno uno las puede ver desde el punto de vista negativo. Pero nosotros, desde la consultoría, desde mi consultoría, preferimos verla como una oportunidad. Se nos vuelve tan cara la ineficiencia que terminamos abriendo una puerta para la automatización y la mejora. Y de eso es de lo que vamos a hablar, de cómo la inteligencia artificial, que es apenas una opción, una herramienta, nos puede ayudar a subsanar las brechas de margen y de utilidad que nos está dejando este tipo de situaciones. Nos aumentan el salario mínimo en un 23 y a eso sumémosle que nos impiden o nos reducen en un 12.5 la cantidad de horas disponibles. Eso es lo que te podría decir a esa primera parte, Viviana. Ok, vemos que el impacto es muy, muy grande, Jairo, incluso más de lo que pensamos, porque muchas veces hacemos ese cálculo, claro, efectivamente sobre el tiempo operativo, que son seguramente los 5 o 6 días a la semana, pero no tenemos en cuenta las variables que nos estás contando. Entonces, sumado a eso, Jairo, me gustaría preguntarte,
en tu experiencia, ¿dónde están buscando las empresas esas ineficiencias, perdón, esas eficiencias más bien inmediatas para proteger los márgenes y los indicadores financieros de EBITDA y demás, y pues finalmente dar el nivel de servicio, que es a lo que nos debemos todos los que estamos acá? Hay muchas fuentes, depende del nivel de riesgo, depende de la junta directiva, depende del equipo de liderazgo. Pero en términos generales, sí hay unos elementos típicos donde uno empieza a buscar fuentes de eficiencia. Nosotros tenemos definidas 5 fuentes de eficiencia en estas situaciones. Cuando digo nosotros, me refiero a la comunidad de que pertenecemos a cadena de suministro, ¿ya? Y es que uno está en reducir las esperas de mis proveedores, las esperas para recibir la producción, las esperas para desconsolidar carga, o sea, reducir esperas. Y ahí hacemos nosotros análisis relativamente simples para determinar cuánto nos toma procesar y cuánto nos toma esperar. Y nos damos cuenta que somos realmente buenos procesando, pero tratamos de ser mejores procesando. Pero ahí no está el problema. El problema está en la espera. Porque yo en mandar un mail de una orden de producción o de una orden de compra me demoro 2 minutos pensándolo, analizándolo. Pero mientras me llega la operación, pueden ser 2 días. Y si es un feriado, pueden ser 3. Entonces hay que trabajar más en las esperas que en el procesamiento. Primera fuente. La otra, en las búsquedas de producto, en las búsquedas de materiales. ¿Cómo logro yo entrenar a mis operarios de montacarga, a mis operarios de picking, a que sean más eficientes, a que entiendan mejor el layout y vayan donde tienen que llegar y que los desplazamientos sean lo más cortos posibles y lo menos frecuentes posibles? Entonces, que esas búsquedas y esos desplazamientos sean lo más eficientes. Entonces, ahí ya tenemos 3 fuentes. Bajar las esperas, optimizar el proceso de búsqueda y hacer más cortos los desplazamientos. Después viene otra y son las validaciones. Entonces, ahí es donde entramos a la estandarización de procesos. Entre menos estandarizado esté el proceso, más policías tengo que tener del mismo. Mientras que cuando ya está estandarizado, las validaciones son, no es que dejen de existir, se necesitan, pero son menos tortuosas, y eso hace que las consultas a los supervisores empiecen a bajar. Y el quinto componente son los reprocesos. ¿Qué pasa con los reprocesos? Que si ahí escuchan un ladrido es porque acaba de llegar mi cuerpo de seguridad, que por cierto se llama Changua. Entonces, los reprocesos es una de las grandes fuentes de valor y lo dejé al final. ¿Por qué? Porque en ocasiones sentimos que nuestros índices de reprocesamiento, como están en un 3 o un 4%, pues estemos tranquilos, pero no nos detenemos a calcular cuál es el costo de un reproceso. Si el costo de un reproceso fuera X o el mismo costo de procesar, el costo de procesar ya está en tarifa. Pero, oh sorpresa, el costo de reprocesamiento por un tema de costo de oportunidad, de meterle estrés a las cosas y de que mientras estoy reprocesando no estoy procesándole a otro que sí me va a pagar, el reproceso nadie lo paga, el costo de reprocesamiento es entre 3.5 y 4 veces más alto. Entonces, tener un índice de reprocesamiento del 3% me impacta un 12% en el margen. Entonces, de ahí salen los presupuestos para mejorar. Entonces, esas son algunas fuentes de recuperación de tiempo improductivo. Eh, la de reducir errores y reprocesos es otra gran fuente. Mm, la gestión de excepciones es otra gran fuente, porque eso es como cuando uno es comprador de materiales directos y lo ponen a comprar materiales indirectos. Los materiales directos ya están dados. O sea, para eso yo ya tengo mi cadena de aprovisionamiento cuadrada, pero los indirectos que no son tan frecuentes, ahí me matan, porque es un elemento excepcional. Entonces, el manejo de excepciones hay que abordarlo para que sea lo más rápido posible en muchas situaciones. Pongo el ejemplo de compras, porque algo que le pasa a los compradores es que, como todos nosotros en supply, estamos tan absorbidos por la operación, la operación está dada para absorbernos, que no sacamos tiempo para salir y conectar con otros compradores, con una red más amplia de aprovisionamiento, y pues ahí no hay inteligencia artificial todavía que me ayude a determinar cuál es un buen proveedor, cuál es un buen aliado.
salvo que yo tenga un proceso de sourcing bien establecido. Entonces, esa gestión de excepciones es muy importante y dejo lo mejor para el final también, mejorar el proceso de toma de decisiones basados en datos. Tenemos muchos datos, pero seguimos nosotros teniendo equipos de gente supremamente bien entrenada que llega a la oficina a trabajarle al reporte. Debe ser al contrario. Yo tengo que llegar a mi oficina que el reporte trabaje para mí. Le trabajamos tanto al reporte que cuando finalmente sale el bendito reporte, pensamos que ya todo quedó listo. No, ahí tenemos el 20% apenas. Cuando el reporte esté listo y yo no haya tenido que trabajar para él, lo pongo a trabajar para mí y el otro 80% consiste en analizar, cuestionar, compartir y tomar decisiones. ¿Con qué? Con el reporte. Esos son componentes a tu pregunta que todos los empresarios estamos volcados a buscar y no son ajenos muy posiblemente a las personas que asistieron a este evento, porque en Supply nos califican básicamente por dos cosas. Gestionar el costo mientras aumentamos el nivel de servicio al cliente. Y eso nos ayuda mucho el tomar decisiones basadas en información. Y ahí es donde yo le quitaría el miedo a algunas personas y es esa parte, la toma apropiada de decisiones, todavía no lo logra hacer la inteligencia artificial porque tendría que darle mucho contexto para que entienda que entre el puerto de Buenaventura y Bogotá hay 3 cordilleras, más los deslizamientos, más las manifestaciones, más los camioneros, más un montón de cosas. Entonces, esas fuentes son las fuentes que típicamente utilizamos para encontrar valor y las priorizamos y le damos prelación a la que más plata genere, a la que más costo reduzca. Súper claro. Me parece muy chévere ese punto que tocas acerca de la capacitación y la estandarización de los procesos. Lo vamos a tocar en un momento, pero por ahora me gustaría centrarme en una palabra que tocaste y fue el reprocesamiento, que considero yo que es una de las cosas más importantes en logística. Porque bueno, ya entendimos un poco cómo es el macro, el tema de la economía macro, pero cuando desglosamos esa estructura de costos a nivel interno, lo que pasa de puertas para adentro, pues realmente la mano de obra representa una tajada demasiado grande de la nómina. Yo tengo acá que cerca del 50-60% del pedido incluso puede representarse en mano de obra. Sin embargo, pues en los centros de distribución no todas las tareas consumen el mismo nivel de recursos ni el mismo nivel de riesgo. ¿Y a qué me refiero con el mismo nivel de riesgo? Voy a poner acá un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir y es, por ejemplo, un operario haciendo un conteo cíclico. Es decir, un operario que verifica y cuenta físicamente la mercancía en los pasillos, ¿cierto? Si el operario se equivoca al contar o tarda más de lo previsto, ese error de alguna manera queda dentro de la bodega y es fácilmente corregible. Seguramente alguna de nuestras personas que nos están escuchando acá nos dirán, pues no, se llama cadena de suministro porque cada uno de los errores justamente trasciende al otro proceso. Y efectivamente, si yo tengo un error en el conteo cíclico, puedo tener un error, por ejemplo, en la confiabilidad del inventario y eso va a tener un impacto, por ejemplo, en la planeación de la demanda, que es el proceso madre que subordina todos los otros procesos. Pero a lo que me refiero es que de alguna manera en un segundo conteo ese error puede fácilmente mitigarse. Pero ahora pongamos el ejemplo de un error en picking o en alistamiento. Un operario se equivoca, despacha un producto equivocado o una cantidad incorrecta. En ese caso, Jairo, pues estaríamos afectando nuestro indicador más importante, que es el que estamos viendo acá en pantalla en este momento, que es el OTIF, que significa on time, es decir, a tiempo, in full, todo completo, y estaríamos afectando justamente nuestra prestación de servicio al cliente. Ya no existiría ese on time, in full. De hecho, tengo acá que un error puede tener un costo de reprocesamiento de 18 a $20 por cada uno de los errores. Entonces, quisiera preguntarte, Jairo, pues primero, ¿cuál en tu experiencia son esos 2 o 3 procesos que consumen mayor porcentaje de mano de obra en la bodega? Pero más allá de eso, si es una pregunta niedada, ¿cómo hoy las empresas están midiendo las ineficiencias o más bien cuál es el costo real de ese reproceso o de ese error que vemos hoy en logística? Pues mira, es relativo, porque depende de a qué nivel la embarraste y con qué cliente.
Normalmente cuando lo haces con un cliente premium, o sea, con un cliente Pareto para ti, pues paralizas a quien tengas que paralizar y decirle, todo el mundo pare lo que está haciendo porque nos toca solucionar, ¿sí? Entonces, en términos generales, ese costo de reprocesamiento, lo mencionaba antes, no a nivel de cuántos dólares me puede costar, pero no es lo mismo reprocesar un motor que reprocesar una ponimalta. Pero como sí la forma en que sí lo medimos es que cada reproceso me cuesta entre 3.5 y 4 veces más el costo inicial de procesar. Esa es una forma en que nosotros lo costeamos, lo convertimos en plata y de ahí salen los presupuestos para poder diseñar planes de mejora o fortalecer los procesos de calidad. Eso por el lado de los costos de reprocesamiento. Por otro lado, tú preguntabas cuáles son los mayores consumidores de costo en una bodega. En una bodega manual o semimanual, los mayores consumidores de costo suelen ser el área de picking, ¿sí? Normalmente es el principal porque combina caminar, buscar, manipular, validar y resolver faltantes. El otro es el de reposición y almacenamiento, porque hay que mover producto que está reservado hacia las ubicaciones de picking y eso también es un consumidor de tiempo. Y el tercero es el packing, o sea, toda la parte de packing, de empacado, de consolidación, carga y despacho. Esos procesos, cuando hay mucha manualidad o cuando hay mucha personalización o control documental, es el tercer gran consumidor. Pero un punto importante aquí es que parte del costo laboral no aparece como un proceso productivo, o sea, uno no mide el caminar, el esperar la reposición, el buscar el inventario, el consultar a un supervisor, el corregir las diferencias, eso no lo medimos. Entonces, no nos damos cuenta que en una operación de 17.000 metros cuadrados, alguien tomó la decisión de ahorrar plata en baños y dejar solamente una gran batería de baños en un solo punto. Pero esos desplazamientos, entre más largos son, más me demoro y entre más largos son, más posibilidades de encontrarme personas a las que quiero saludar, abrazar, hablar del fin de semana. Entonces, empiezo a restarle más minutos a las 8 horas 24 minutos que tengo autorizadas para trabajar en el día. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas, uno dice, pero pues me ahorré un montón en baños. No, no, pues se ahorró un montón en baños, pero se lo trasladó a la operación, que ahora para hidratarse y para ir al baño, pues se demora un montón. Y esa parte como que seguimos sin medirla. Entonces, esa ineficiencia bien la medimos, y digo, también la medimos porque desde mi época en SAP Miller éramos muy juiciosos y lo que hacíamos era medir productividad, ¿sí? O sea, cantidades de eventos o de actuaciones por unidad de tiempo en buenas condiciones. Es decir, lo que alguien está en capacidad de hacer menos las devoluciones internas que surgen por problemas de calidad. Entonces, eso es lo que normalmente hacemos en este tipo de situaciones. Ok, súper, sí. Bueno, a mí me queda claro y el mensaje final acá es que efectivamente el costo del reproceso o el costo del error no es únicamente, como decías, el costo del producto como tal, sino incluso puede tener costos, por ejemplo, de fletes, de tiempo de reempaque, tiempo de inventario, sobre todo la insatisfacción del cliente, que es uno de los costos indirectos que a veces no le ponemos mucho cuidado, pero que es supremamente importante, Jairo. Entonces, listo, pasando un poco a los temas, al tema de los sistemas, muchos de nuestros clientes y muchas organizaciones en realidad sienten tranquilidad porque cuentan con sistemas ERP, WMS muy robustos. Sin embargo, esos sistemas tradicionales son realmente transaccionales, es decir, están diseñados para registrar lo que ya pasó, diseñados para registrar información como el inventario contable, las ubicaciones del inventario, pero el
en piso y en bodega la operación, las personas que están acá no me dejarán mentir, se mueve en tiempo real, es una operación viva. Y allí es donde surge justamente esa diferencia entre los sistemas tradicionales que nosotros estamos, digamos que tradicionalmente enseñados a usar y lo que realmente pasa en piso. Entonces, en piso lo que pasa es que tomamos decisiones empíricas todo el tiempo, desde los operarios hasta los supervisores, porque realmente las excepciones que están pasando el piso no son excepciones que están diseñadas para controlarse en estos grandes sistemas. Excepciones como cuáles, por ejemplo, que en una posición de picking el producto no esté o esté dañado, por ejemplo. Eso es una excepción que no le podemos trasladar al cliente. Y entonces ahí se abre todo un mundo de posibilidades en el que el operario mismo tiene que tomar una decisión o incluso el supervisor tiene que hacer procesos que no están documentados, no están sistematizados. Y en nuestro ERP o nuestro WMS contablemente todo se ve muy bien, pero la realidad de nuestra bodega es que las decisiones todos los días las toman las personas. Entonces, en este sentido, Jairo, quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿por qué estos sistemas tradicionales, los EDP, los WMS, se quedan a veces cortos ante estas excepciones que estamos hablando el día de hoy y hay una fricción entre esos sistemas y la realidad en el piso? Pues mira, hay múltiples factores. Uno, yo diría que en general, los ERP y los sistemas de gestión de inventario, los WMS, siguen siendo fundamentales. El problema no es que no funcionen, normalmente funcionan y funcionan muy bien en la medida en que hayan sido bien implementados. Funcionan muy bien para el proceso que ya conocemos y que hemos parametrizado, que consiste en recibir, almacenar, asignar una tarea, confirmar movimiento y despachar. La complejidad aparece cuando, como tú lo mencionaste, la realidad se sale del libreto. Entonces, el sistema dice que hay inventario, pero físicamente no está. El producto está malogrado, rayado, en una condición que no vale la pena despacharlo, o la ubicación está bloqueada por cuarentena, pero yo no lo sabía, y un pedido urgente cambia de prioridad. En ese momento ya no es suficiente saber qué transacción hacer, sino que alguien tiene que interpretar el contexto y decidir qué hacer después. Entonces, ahí muchas operaciones todavía dependen de un supervisor experimentado, porque cuando tenemos un supervisor de 7 mesino, pues, o sea, un supervisor junior, pues es más difícil, mientras que este supervisor experimentado eh, hace llamadas, consulta en otra pantalla, revisa una política y a partir de eso toma una decisión. Yo veo una gran oportunidad aquí para la inteligencia artificial en ayudar a reunir ese contexto, ¿sí? En reconocer la excepción, en proponer alternativas y reducir los tiempos entre la detección del problema y la toma de acciones, particularmente en las operaciones que tienen doble turno o triple turno, porque lo que sucede con el triple turno es que después de las 5 de la tarde ya no hay ningún administrativo. Entonces pasan un montón de cosas y al día siguiente uno se encuentra con sorpresas y realmente eso genera mucho estrés en la gente. Entonces miren que aquí lo que queremos hacer no solamente es que la tecnología esté al servicio de la eficiencia, sino también al servicio de la gente. Pues yo no quiero que la gente se sienta oprimida, presionada. No, yo quiero que las personas que trabajan en su turno cosechen la mayor cantidad de éxitos y la menor cantidad de frustraciones. Entonces, estamos uniendo tecnología con eficiencia empresarial, pero también con el ser. O sea, que la persona sienta que hizo su trabajo lo mejor posible en las horas que le dedicó y uno sale contento a contarle eso a su familia, a los primos, a la mamá, a los hijos. Son historias de la comida nocturna muy chéveres o del desayuno en la mañana muy chéveres de compartir. Eso es lo que Así te es. podría decir con respecto a eso. Así es, así es. Y acá me gustaría, ya que estamos hablando de este tema de tal vez el abismo que nos dejan los sistemas tradicionales y como a veces se quedan cortos, me gustaría preguntarle acá al público, así que vamos a lanzar otra pregunta. Quisiéramos saber con cuál de esas
situaciones que estamos lanzando se sienten más identificados en su día a día. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la mayor fricción en su bodega? A, sistemas muy rígidos ante cambios en tiempo real, dependencia del personal con más experiencia, como nos comentaba Jairo hace un momento, tiempos de capacitación del personal nuevo muy largos o costos altos por errores de despacho y devoluciones. Acá Álvaro nos dice A, sistemas muy rígidos ante cambios en tiempo real. Julián A. D. Nos dicen por acá costos altos por errores de despacho y devoluciones. Claro que podríamos pensar que esos costos también los podríamos mitigar un poco desde los sistemas tradicionales que pueden permitirnos esas excepciones, ¿no? Tenemos A, B, B, A. Súper, perfecto. Entonces, ahora me gustaría tocar un D, nos dice Silvia, de los costos. Perfecto. Me gustaría tocar un punto que justamente creo que fue el más votado acá en esta encuesta, acerca de el riesgo que nosotros tenemos cuando estamos dejando todas esas decisiones del día a día a merced de estos sistemas que son muy buenos, los tradicionales, los ERPs, y los WMS, pero que están orientados a resolver otro problema muy grande. Y es que cuando no existe una capa de inteligencia o una capa operativa que resuelva y tenga el contexto de todas esas excepciones en el momento real, las empresas normalmente caen en la trampa de depender, como decías Jairo, del conocimiento 100% empírico del personal. Y eso para mí tiene tres grandes riesgos o tres grandes aristas. La primera es la vulnerabilidad ante la alta rotación. Hace unos meses yo hablaba con un cliente y me decía, desde su experiencia, me decía él, trabajar en logística ya no es aspiracional, ahora que los jóvenes quieren hacer otra cosa, quieren ser TikTokers, trabajar en tecnología, hacer otra cosa. Entonces estamos enfrentando una gran ola de alta rotación y es difícil en este momento conseguir personal para nuestras operaciones. Así que tenemos que enfrentar esa vulnerabilidad si dejamos toda merced de los operarios. Lo siguiente es, para mí, la curva de aprendizaje, que es muy lenta y muy costosa con estos sistemas tradicionales, pero además la invisibilidad de la información, porque las decisiones que son improvisadas y que se toman todos los días en el pasillo, pues no quedan registradas en ningún lado y básicamente cuando una persona se va, pues quedamos igual que como, ¿de acuerdo? Entonces, entrando ahora sí con esta gran antesala, Jairo, un poco ya hacia el tema de la evolución hacia la inteligencia artificial o cómo la inteligencia artificial está transformando estas operaciones logísticas hoy. Me gustaría tocar este punto porque uno de los avances más importantes y significativos es justamente esto, la democratización del conocimiento. Hoy en día, la inteligencia artificial resuelve ese problema porque actúa como una capa operativa de asistencia, básicamente en tiempo real, que es lo que hace guiar a los colaboradores mediante algunas instrucciones muy claras y muy adaptativas a su contexto, a sus condiciones, etcétera, etcétera. Esto básicamente lo que permite es pues, que el conocimiento se quede en los sistemas y no se quede en las personas y que la curva de aprendizaje también sea una curva más rápida y menos costosa. Cuando yo estaba en la universidad hace unos años estudiando ingeniería industrial, yo aprendí acerca de un modelo que se llama el modelo de Shingo, cuando estaba aprendiendo de toda esta cosa de Lean Manufacturing y eficiencia y demás, que básicamente tiene una premisa que es que los sistemas impulsan los comportamientos, ¿cierto? Y tiene una segunda frase que dice, los comportamientos guiados por principios correctos tienen resultados correctos. Pero a lo que quiero llegar con esto es que tenemos que tener en cuenta, para mí, dos cosas importantes. Lo primero es que, como decías, Jairo, la tecnología tiene que estar al servicio del humano, pero también tiene que haber una calidad en la fuente y el sistema tiene que ser nuestra fuente. Entonces, desde esta perspectiva, yo quisiera saber cómo este cambio de la inteligencia artificial y la gestión del talento y la madurez operativa, cómo transforma esa capacidad de asistencia guiada por inteligencia artificial la resiliencia de las operaciones ante fenómenos que enfrentamos todos los días, como la alta rotación y los picos de demanda, Jairo. Pues mira, tú te mencionabas varios aspectos. Voy a tratar de cubrirlos uno por uno. La inteligencia artificial per se no va a eliminar la rotación de la gente, pero sí puede hacer que la operación sea menos vulnerable a esa rotación. Hoy buena parte del conocimiento vive en la memoria de los operarios experimentados, de los directivos experimentados, de los coordinadores experimentados, de la gente experimentada, o sea, sigue viviendo en esa memoria.
Cuando alguien se va, parte de ese conocimiento se va con la persona y tenemos que reconstruir esa curva de aprendizaje. Sí, la oportunidad que veo acá es que el conocimiento empiece a vivir también en una plataforma, que una persona la pueda consultar, que pueda recibir una guía incluso verbal, eh, y que de esa misma forma pueda resolver casos típicos o casos frecuentes dentro del flujo de trabajo que le fue asignado. Y al mismo tiempo, el rol de supervisión deja de ser una mesa de ayuda permanente y puede concentrarse en el manejo de excepciones que realmente requieren un criterio. Y hay un tercer efecto que mencionaste tú y es el mejorar la visibilidad. Si en el piso de planta, si en el piso de almacén, si en piso de bodega se reportan novedades en tiempo real, podemos reaccionar antes y no descubrir el problema al final del turno. Y aquí estoy hablando de que yo perfectamente puedo hacer uso de, de la capacidad de grabación de audio de los dispositivos que hay ahora, para no estar digitando por un tema de ortografía, porque voy caminando de un lado a otro, pero yo sí puedo hacer un dictado y en este momento el nivel de certeza de un programa de traducción de habla a texto es bastante alto. Y lo mismo, yo le puedo preguntar, no necesariamente por escrito, y él me va a responder. Y uno le cambia la voz y le pone una voz bonita, o sea, no sé si voz de tío o voz de tía, pues que a uno le resulte bien. Entonces, yo cerraría con que la inteligencia artificial no reemplaza la experiencia, pero sí ayuda a que esa experiencia escale mejor y no se pierda cada vez que una persona rote. Y nuevamente le estamos apuntando al ser, a la gente. La inteligencia artificial responde, pero todavía no es tan buena ejecutando, haciendo que las cosas pasen. Todavía se sigue necesitando la gente. Totalmente de acuerdo, Jairo. Y para aterrizar un poco más, ¿cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial a estos procesos de logística? Otra de las grandes innovaciones en la aplicación de la inteligencia artificial es justamente el paso de la secuenciación, digamos, estática de las tareas a una orquestación más dinámica que se parece un poco más a la realidad que estamos viviendo todos los días en la bodega en tiempo real. ¿Cómo hacemos eso que suena tan raro? Básicamente mediante algoritmos predictivos y prescriptivos, que aquí me gustaría hacer un paréntesis de cuál es la diferencia entre un algoritmo predictivo y un prescriptivo. Y es básicamente que el algoritmo predictivo pues, anticipa lo que va a ocurrir en el futuro, pero el prescriptivo lo que hace es que va a recomendar acciones a tomar para influir en ese resultado. Entonces, mediante estos dos algoritmos en inteligencia artificial podemos hacer uso de esta orquestación que se parece más a lo que vimos en piso, es decir, es dinámica, es viva. ¿Cómo se ve eso en la vida real? Para que analicemos un escenario en la vida real. Digamos que supongamos este escenario, imagínense este escenario. Hay dos operarios que realizan labores de extracción o picking, llamémoslo como lo queramos llamar, en paralelo. El primero de estos operarios detecta algo muy habitual y es que una posición de almacenamiento en la que debería haber un producto está agotada o pues hay una mercancía que está dañada, averiada, etcétera, etcétera. En un sistema convencional lo que pasaría es que el segundo operario, que tiene que venir también a esa posición porque tiene que tomar el mismo producto, deberá perder tiempo desplazándose a la misma posición para descubrir exactamente lo mismo, lo que el primer operario ya descubrió, que falta un producto. Es decir, perdimos un recorrido de un operario. Pero con la artificial operativa actuales, lo que podríamos hacer es que el sistema va a procesar esa novedad en tiempo real y va a reconfigurar de forma automática la ruta del segundo colaborador. Incluso lo que puede hacer es evaluar algunas variables como las políticas del cliente. Por ejemplo, si Jairo es mi cliente y de verdad es un cliente muy cansón y no tiene tolerancia a entregas parciales, pues definitivamente va a eliminar en tiempo real esa línea del segundo operario. Pero si Jairo, que es mi cliente, es más chévere y tiene una política de entregas parciales, pues vale la pena que Jairo vaya hasta ahí y tome las unidades parciales. Es decir, que la inteligencia artificial con estos algoritmos puede recalcular las órdenes en milisegundos para no interrumpir el flujo, que es una decisión que definitivamente tendría que tomar un operario o un supervisor en tiempo real. Entonces,
entendiendo un poquito este contexto de cómo opera la inteligencia artificial aquí, Jairo, y analizando esta capacidad que tiene, ¿cuál crees tú que es el verdadero impacto de la inteligencia artificial en ejemplos como este, en métricas clave dentro de las operaciones logísticas? Pues mira, hay métricas clásicas, ¿ya? Y yo creo que esas seguirán comandando la situación. Yo diría que con el ejemplo que das, con dos operarios que tienen tareas en paralelo y el primero llega a una ubicación y encuentra el producto dañado, y el segundo vuelve y se encuentra con lo mismo, pues yo diría que la inteligencia artificial no va a arreglar el producto dañado ni va a crear inventario, claramente. El impacto real no es solamente que el segundo operario cambie de ruta, es que dejamos de pagar dos veces por descubrir la misma excepción. Reducimos el desplazamiento improductivo, bajamos el tiempo de resolución del problema, mejoramos el cycle time, el tiempo de ciclo, y logramos que una mayor proporción de la hora hombre, y vuelvo a las benditas 1.600 horas al año que tengo, logramos que una mayor proporción de esa hora hombre termine en trabajo productivo. Y si esa capacidad recuperada está en una parte crítica del flujo de materiales, puede terminar protegiendo el OTIF, reduciendo horas extra y bajando costos por pedido. Entonces ahí tenemos tres. Mi OTIF, que uno defiende el bendito OTIF pues como sea. Horas extra, porque pues no me autorizan headcount adicional porque ajá, y me toca justificar las horas extra, no porque no las quiera pagar, sino porque son caras, y bajando el costo de servir, el costo por pedido. En esa situación, la inteligencia artificial está creando valor, digo que está creando valor porque ya la estamos usando, cuando convierte información nueva en una mejor acción siguiente, ¿sí? O sea, en cortico, ¿qué significa esto? La IA no crea valor por saber que hubo un problema, crea valor cuando evita que la operación vuelva a caer en él, que es parte de lo que tú describiste. Totalmente de acuerdo, Jairo. Y un poco para cerrar acá, me gustaría darles también un último ejemplo de cómo se podría ver la inteligencia artificial aplicada a las operaciones, que como lo dijiste, tiene que ver con la información, que creo que es el caso de uso más común en el que vemos la inteligencia artificial. Y básicamente la inteligencia artificial moderna lo que permite es consolidar esos patrones operativos que estamos teniendo hoy, construir la información valiosa en tiempo real, pero sobre todo emitir las alertas contextuales importantes en tiempo real que generen un impacto importante. Alertas como cuáles, por ejemplo, decir proactivamente si hay una tasa de cumplimiento del turno que no se está cumpliendo en ese turno. Eso en términos de logística. Pero, por ejemplo, en términos de mantenimiento, analizar con estos algoritmos predictivos de los que hablábamos si un componente de algún equipo está teniendo anomalías en un periodo corto de tiempo. Y eso puede prevenir un cuello de botella y un fallo en la continuidad del negocio. Entonces, Jairo, para cerrar esta conversación, antes de atender las inquietudes de los participantes, para mí es evidente que utilizar la tecnología y en este caso la inteligencia artificial, pues no, ya no se trata de un lujo, porque antes era algo demasiado misterioso, sino que se trata de un componente pues de competitividad para las empresas, porque vemos que impacta directamente este indicador del OTIF, que es el del servicio al cliente. Pero antes de hacerte mi última pregunta que te tengo aquí preparada, y pues para cerrar esta conversación, me gustaría hacer una última pregunta al público, y es que nos gustaría saber ¿cómo ven ustedes en sus empresas esa hoja de ruta de la tecnología y en este caso de la inteligencia artificial? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la prioridad de su empresa en los próximos 12 meses? A, optimizar la productividad de los sistemas actuales sin cambiarlos. B, evaluar o pilotear la inteligencia artificial operativa en corto plazo. C, investigar el tema a nivel educativo o estratégico. Y por último, por ahora no es prioridad en el presupuesto. Entonces acá ya nos contestan. Julián dice que investigar el tema a nivel estratégico o educativo. Álvaro por su lado nos dice que evaluar o pilotear estrategias de inteligencia artificial en corto plazo.
Perfecto. Vemos que todas las empresas están teniendo un roadmap muy diferente y están encaminadas poco a poco en este paso de la inteligencia artificial, según obviamente los sistemas internos. Se nos dice Jen, investigar a nivel educativo y estratégico. Perfecto. Entonces, ahora sí, mi última pregunta para ti, Jairo, es para nuestra audiencia, para un director de operaciones, un gerente de logística que nos esté escuchando en este momento, ¿cuál crees que debe ser el punto de partida y cuáles son tus recomendaciones que darías para empezar a ver esos retornos de inversión en cuanto a la inteligencia artificial aplicada en logística? Yo diría que es tener la claridad de que la inteligencia artificial no es competitiva por sí sola. Competitiva es la empresa que aprende a convertirla en capacidad útil. Es la primera observación ahí, es que nosotros tenemos que ver cómo generamos valor a partir de la inteligencia artificial y dejar de pensar en que me voy a quedar sin trabajo e igualmente dejar de pensar que me va a hacer la tarea, porque no hace la tarea. Y cuando uno piensa que le hace la tarea, se le hace muy chueca. Entonces, no es tener inteligencia artificial porque sí, sino lograr que cada hora disponible produzca más valor. Entonces, eso, como nosotros lo hacemos incluso a nivel de juntas directivas. Estamos acompañando a las juntas directivas para que haya una intención y un presupuesto definidos para que la inteligencia artificial deje de ser un deseo y se convierta en algo establecido. Sí, entonces como vemos aquí en la diapositiva, es ver qué problemas tengo, que eso es de siempre, o sea, siempre voy a tener problemas, cuáles son mis retos, y a partir de ello, en dónde me sirve más la aplicación de inteligencia artificial y empezar a priorizar con la metodología que cada uno tenga para priorizar. Nosotros tenemos una metodología clásica que siempre nos funciona, pero hacer esa priorización y no pensarlo mucho, hacer pequeños pilotos, ¿sí? Desde automatización de propuestas, hasta incluso nosotros ya con inteligencia artificial estamos haciendo modelos conceptuales de layouts en plantas de 10, 20, 30, 40.000 metros cuadrados, que antes con AutoCAD tomaba semanas hacer esa renderización. No, ahora hacemos modelos conceptuales en 3 horas, 2 horas y media de reunión con los que conocen el flujo de materiales y 30 minutos que le hicimos a la inteligencia artificial. Ármemelo con esta matriz de vectores y medidas. De acuerdo contigo. Y me gustaría, para finalizar acá, dejar un mensaje muy importante. Tres cosas. Lo primero es, justamente como dice la diapositiva acá, no empezar por la inteligencia artificial, sino empezar por el problema. Así que es muy importante que se asesoren de una compañía que les pueda brindar esta consultoría en términos logísticos. La segunda, muy importante, es no es necesario cambiar los sistemas que ustedes tienen actualmente. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial está orientada justamente a llenar esos huecos o esas brechas que dejan los sistemas tradicionales hoy. Así que no es necesario hacer un cambio en esos sistemas que obviamente a todas las empresas nos ha costado muchísimo la adopción, el retorno de inversión también. Y la tercera es que esto es tan fácil como probarlo. Entonces, simplemente para cerrar, quisiera dejarles el mensaje de si tienen algún tipo de reto como el que los que hemos estado hablando durante este espacio, no duden en contactarnos. Tenemos cómo ayudarles con eso, pero también por favor, asegúrense de tener una compañía estratégica a su lado que les permita hacer una consultoría y no simplemente llegar a implementar la tecnología, que en este caso es la inteligencia artificial, pero podría ser cualquier otra. Entonces, Jairo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu conocimiento. A todos quisiera, antes de cerrar, saber si alguien tiene alguna duda que pudiéramos resolverle acá. Tenemos 2 minuticos para que si alguien tiene alguna duda nos la pueda hacer. Perfecto. Veo que no hay nadie que tenga dudas. Todo Listo, súper Bueno, perfecto. claro. Muchísimas gracias. Ujú. Laura, ¿quieres decir algo Sí, adicional? sí, bueno, no, muchísimas gracias de verdad a los dos por haber participado y por haber compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. De verdad que fue súper, súper valioso. Entonces, gracias de verdad pues a todo el equipo también de Infotrack
por haber participado de esta tarde tecnológica tan valiosa. Gracias también pues a todos los asistentes por acompañarnos en esta cuarta edición. Esperamos que este espacio realmente les haya permitido conocer nuevas oportunidades para poder seguir impulsando la transformación tecnológica dentro de sus organizaciones. Y antes de finalizar, queremos pedirles un último favor. Aquí, bueno, en pantalla de hecho van a encontrar una breve encuesta de satisfacción. Su opinión realmente es muy importante para nosotros porque nos permite conocer qué valor encuentran en estos espacios y por supuesto seguir construyendo pues contenidos que respondan realmente a los retos y a las necesidades que ustedes tienen actualmente. Entonces, les va a tomar solamente un minuto responderla, pero va a ser de mucha ayuda para que nosotros sigamos mejorando en esta iniciativa. Y por último, pues para cerrar, los invitamos a estar atentos a nuestras próximas tardes tecnológicas, a los demás espacios de conocimiento que desarrollamos también desde Lógica, donde seguimos conectando a nuestra comunidad con tendencias, con soluciones, con expertos como los que acabamos de ver, que realmente contribuyen al fortalecimiento de las redes de valor. Entonces, muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Si quieres, Viviana, regresa al anterior slide para que se lleven también pues el correo electrónico de ustedes. Si quieren, se los recuerdo, mercadeo@infotrack.com.co. También si necesitan pues ampliar cualquier información, lo pueden hacer pues directamente a este correo electrónico. Entonces, de nuevo, gracias a todos por su participación y una excelente tarde para todos. Estén muy bien. Muchísimas Hasta gracias, luego. Laura. Jairo, mil A gracias y a ustedes. todos buena tarde. Gracias por el espacio. Feliz tarde. Y les compartimos, bueno, el video, por aquí veo una pregunta que si compartimos el video, la grabación la estaremos subiendo a nuestro canal de YouTube, entonces los invitamos pues a estar muy atentos a nuestro canal y también memorias compartimos a quienes pues diligencien también la encuesta de satisfacción. ¿Listo? Mil gracias nuevamente a todos, feliz tarde.